ir grabando. Entonces, bueno, muy bien. ¿Por qué este tema consideramos que es tan importante? Primeramente, porque en el tema de la adicción, la soberbia siempre ha cruzado en un punto muy significativo en la vida de los pacientes. En muchas ocasiones se confunde la soberbia con autoestima, siendo que es, permítame un momento. Sí, bueno, siendo que la soberbia justamente es un mecanismo de defensa que tenemos las personas con la enfermedad de la adicción y que muchas veces lo que genera es justamente esta coraza que impide que uno pueda tener la ayuda, porque siempre una persona con adicción lo que hace es tratar de cubrir su adicción creando una máscara, creando una autosuficiencia, una idea de superioridad en la que él no necesita la ayuda, donde él puede por sí solo, donde no hay de ninguna manera nada que él no tenga fuera de su control. Y en ese sentido es donde la soberbia juega un papel muy importante, porque la soberbia es una negación de la enfermedad porque impide admitir que se tiene el problema de la adicción y por eso es que muchas veces hemos escuchado tanto a los pacientes o a nuestros familiares cuando dicen las frases típicas de yo puedo solo, yo la controlo, no hay ningún problema, todas las personas que lo consumen no tienen ningún problema las que yo conozco, yo no soy un borracho ni soy un alcohólico que está tirado en la calle. O sea, ese tipo de comentarios justamente forman parte de la negación de la enfermedad, pero la negación de la enfermedad obedece a esta respuesta automática derivada de la soberbia. Asimismo, el tema de la soberbia es muy relevante en el proceso de la adicción porque es un mecanismo de resistencia a realizar los cambios significativos que debe de tener el paciente para poder mejorar sus condiciones de vida. Y esto es algo típico que vemos en los pacientes cuando existe esta resistencia tan profunda de que lo estén conduciendo a una serie de procesos para el cambio tanto en el ámbito espiritual, físico y mental. Y eso es algo que es muy relevante porque en la literatura de AA el tema de la soberbia siempre ha sido pues muy significativo. Si tú no tienes humildad, que es digamos lo contrario de la soberbia, difícilmente se pueden dar los cambios. Y eso es, creo yo, que el punto central del cambio. Si la persona sigue con una actitud soberbia, incluso aún después de haber llevado todo el proceso de tratamiento, difícilmente va a superar la enfermedad de la adicción. Por eso es tan importante este tema y bueno, esto es como solamente un preámbulo. Vamos a dar inicio a los familiares y posteriormente a la psicóloga Linda Angélica para que pues podamos nutrir este debate. Entonces, bueno, ya está servida la mesa, más o menos en 3 puntos relevantes sobre el tema o la importancia de la soberbia en la adicción. Y pues bueno, nos gustaría ya escucharlas a ustedes y posteriormente ya la psicóloga Linda toma la palabra. ¿Vale? Muchas gracias. Entonces, pues las escuchamos. Bueno, primero que nada, quiero decirles gracias porque pude hacer la tarea, las dos tareas, y creo que tiene mucho que ver con esto de la soberbia, ¿verdad? El ser honesto con nosotros, el hablarnos con la verdad, el reconocer verdades que son incómodas, dolorosas, ¿verdad? A veces no nos permite, nos permite ver un poquito más con claridad a nosotros que se supone que no estamos en una adicción,
Ajá, pero que tenemos exactamente las mismas dificultades de honestidad, de ver nuestra verdad, de poder comunicarla y de poder nosotros, pues vernos como realmente somos y ser congruentes. Qué difícil. Y bueno, dentro de lo que yo pude observar es esta coraza que decía el psicólogo Carlos sobre cuando estamos nosotros tratando de encontrar esas verdades y esas honestidades, ¿no? Pensar de repente en mi cabeza, pero ¿por qué si todo lo he hecho de la manera mejor posible? ¿Por qué han fallado tantas cosas en mi vida con respecto a mis hijos, por ejemplo? Y ahí pudimos ahondar en varias verdades incómodas, ¿no? Yo comentaba que me moría de miedo la semana pasada porque mi hijo estaba por salir a media luz. Y bueno, la idea era que viniera a casa. Cuando me doy cuenta realmente que no es posible que se quedara otros 3 meses a media luz, porque así es como va el protocolo del lugar donde está, en mi corazón sentí un alivio increíble. Y era un alivio que yo no podía reconocer, ¿verdad? Porque están muchas imágenes y muchas creencias y muchos deber ser en la mente de nosotros. Ajá, entonces pude reconocer esa verdad incómoda, que aunque lo amo profundamente, que aunque lo quiero cerca, prefiero que esté ahí todavía un tiempo más, porque eso me da a mí paz, me da libertad. Y para muchas personas podría generar ese sentimiento de ser egoísta o de no ser una buena madre o de no querer afrontar lo inevitable. Y sí, puede ser todo eso, pero por lo pronto hoy, siendo muy honesta conmigo, aceptando los hechos y tratando de ser congruente con lo que realmente quiero, que es tranquilidad y paz. Bueno, pues acepto entonces cualquier otra imagen sobre mi decisión o lo que estoy sintiendo ahora, porque al final el único que está generando estos pensamientos, el único que va a afrontar o no lo que sentimos, somos nosotros mismos y no podemos seguirnos engañando. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, Me gustaría escuchar ahorita a la señora Tonantzin, que está por ahí. Señora Tonantzin. Hay una que dice señora Hernández. Hola, buenos días, soy Tonantzin. ¿Qué tal, Tonantzin? Te Efectivamente, escuchamos. buenos días. Pues ahorita mi caso es algo similar como lo dijo la psicóloga. Está un poco complicado, mi niño lo tengo internado y estoy así en que, ¿cómo voy a saber si ya es momento de sacarlo y que no va a volver a lo mismo? Y me dio una respuesta ahorita, la acabo de escuchar porque, como dicen, mientras, como usted lo dijo, lo acaba de decir también, que mientras exista la soberbia es muy poco probable que quiera cambiar. Ya lo había escuchado antes, pero ahorita ya lo entendí con más claridad y pues gracias a que estoy ahorita, que tuve la oportunidad de estar aquí, pues se los agradezco también porque sí está difícil pues tomar decisiones, estamos como a ciegas sin saber qué hacer. De repente ellos, no, nuestros hijos saben cómo manipularnos, cómo engañarnos, cómo forjan sus sentimientos como para que sigan en el consumo. No sé si me entiendan, ahora sí que estoy nerviosa y sin saber qué hacer también. Esta es la segunda visita que vamos a tener con él y no sé cómo esté reaccionando ya, pero la primera vez que fuimos a verlo, pues ya lo vi más, como que más recuperado, ya más consciente de las cosas.
pero pues yo creo que sí, todavía falta mucho que ver en el avance, cómo va. Espero pues no, que no nos equivoquemos ya en el momento que digamos que va a salir de ahí. Ojalá no nos equivoquemos y tomemos una buena decisión. Pues sería todo para mí. Muy bien, muchas gracias por su testimonio. Se encuentra también aquí la señora Hernández. ¿Nos se podría presentar, por favor, explicarnos o comentarnos un poco acerca de su tema? Es que no la ubico porque como tiene su apellido, ¿cuál es su nombre y qué piensa sobre este tema? Mi nombre es Karen, Karen Hernández. Mucho gusto. Bueno, mi historia, pues, es mi esposo. Él tiene problemas con alcohol y drogadicción. Ya llevo con él ya 6 años. Él ya pasó ya estuvo anexado durante medio año. Pero precisamente sobre el tema del orgullo, él dice, no, pues es que exactamente lo acaba de mencionar. Me dice lo mismo, no, pero es que yo no estoy en la calle tirado. Yo puedo solo, ¿no? Entonces, tiene el mismo tema, siente que no necesita ayuda, siente que él no tiene mucho problema porque, pues, bueno, tenemos la fecha un bebé y me dice, yo lo sigo manteniendo, yo, pues, no, sigo siendo la persona responsable, pero pues sigue con el mismo problema, sigue llegando, pues, con alcohol o con sustancia, pero él sigue teniendo la misma idea de que está bien, o sea, de que lo tiene bajo control, de que la sustancia o el alcohol no lo controla él, sino que él lo controla. Entonces, pues tenemos el mismo tema. Y esta es mi segunda vez conectándome. La verdad sí he encontrado mucha respuesta en todo lo que dicen. Parece que todos tienen el mismo problema, todos piensan igual. Tener esa como coincidencia entre todos, pues me hace no sentirme sola, porque llevo muchos años con él y ver que todos tienen el mismo tema, la misma circunstancia, pues ya me siento un poquito más acompañada. Igual pues tengo un bebé de 1 año y pues tenía el miedo de que le pase lo mismo, él se sienta igual y me diga después cuando sea grande, mamá, ¿qué le pasa a mi papá? ¿Por qué está así? ¿Por qué actúa así? Pues todos esos temas sí me preocupan demasiado y sí a veces digo, ¿qué va a pasar en un futuro? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a preparar a mi hijo para que él entienda? O incluso me dice ayer mi esposo, ¿no? Tienes que aceptar la realidad de que yo soy así y así voy a ser y entonces todo ese tipo de cosas, pues sí como que en lo personal me preocupan, pero he podido encontrar mucho consuelo aquí y pues espero seguir reuniéndome para poder seguir encontrando más respuestas. Gracias. Muchas gracias por tu testimonio, es muy importante, muy relevante. Fíjate, algo que comentabas con respecto a, parece que todos hablan así o todos son así, es algo que habíamos ya analizado en sesiones anteriores sobre la personalidad adictiva. Y es que justamente la enfermedad de la adicción tiene ciertas características o patrones que son muy similares en todos los casos, pero es por una modificación de no solo la estructura cerebral que se va afectando por el consumo, sino que además tiene que ver con una serie de patrones que son significativos y uno de ellos es justamente este que estamos tocando, el tema de la soberbia, que es uno que permanece de manera constante en cada una de las historias. Por eso es tan importante hablar de él. Muy bien, vamos a escuchar ahora a la señora Rosy Carrillo, por favor, para que nos dé su testimonio, para que nos diga qué piensa sobre este tema. Y posteriormente ya estaría entrando en materia la psicóloga Linda Angélica para darnos un poco más de claridad y contexto sobre este tema. Señora Rosy, la escuchamos. ¿Me escucha? No. Es que me voy conectando, no sé Sí cuál se es el tema, escucha, me voy conectando. sí se escucha y abajo en la parte inferior de la pantalla va a encontrar una parte que dice audio y video. Para ver su video, píquele ahí para que podamos ver su rostro. Ahí estoy.
Sí, les comentaba que me voy Ya, conectando, no ya sé la cuál vemos, será el señora tema, Rosy. de que están, cuál es el tema. Yo me presenté Sí, la primera reunión, platiqué mis temas con mi hijo es el adicto. sí, mire, el tema que estamos el día de hoy tratando es respecto a la actitud de la soberbia que permanece en la mayoría de los problemas de adicción como una constante. O sea, ¿cuáles son los parámetros que una persona cuando se enfrenta a la enfermedad de adicción tiene en el momento en el que, por ejemplo, le dicen que tiene que cambiar? Que dicen, no, yo no voy a cambiar porque yo soy así, yo estoy bien, que niega la enfermedad, que no quiere aceptar la ayuda, que se niega a sí mismo sobre la realidad, creando una autosuficiencia diciendo yo voy a poder solo, ustedes no se tienen que meter en mi vida, yo sé lo que hago. Ese tipo de actitud es propia de la soberbia y que impide justamente, uno, reconocer la enfermedad, dos, actuar sobre la enfermedad y tres, que es lo más importante, crear los cambios significativos que mantengan la sobriedad en el tiempo de esta persona que se enfrenta a la enfermedad de adicción. Entonces, lo que nosotros le invitamos es a que nos comparta un poco sobre su historia, si en el caso de su familiar se ha presentado alguno de estos hechos, si tiene usted alguna duda sobre este tema, porque con estos insumos que todos los familiares van dando, con estos testimonios, ya la psicóloga puede ir dándonos con mayor amplitud su, eh, su participación. Entonces, la escuchamos, señora Rossi. Sí, mira, a mi hijo es el cuarto internamiento. Ahora en el último fue cuando recayó, cuando venía a la media luz, recayó, entonces lo regresé al mismo internado. Y no había tenido yo videollamadas, yo estoy yendo a un grupo de Al-Anon, yo no había tenido llamadas, yo no le había llevado nada, nada más le depositaba lo que es la despensa y el pago semanal. No había ido hasta, serán como 2 veces que he ido con él. Apenas pedí una videollamada, también tengo derecho a videollamadas, no las había pedido, apenas la pedí la semana pasada. Y él me dijo, siempre me ha dicho en los cuartos de internamiento, ahora ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Siempre me dice lo mismo, pero ahora dice que ahora sí, que ya tiene 30 años, que ahora sí ya le va a echar ganas. Y le digo, es que siempre me has dicho lo mismo, pero mira, yo te recomiendo, tú haz tu proceso, yo hago el mío y vas a ver que vamos a salir adelante. Dice, oye, sí te veo más cambiada, hasta gordita. Le digo, sí, ya estoy más gordita, me estoy viendo yo y te voy a dejar que vivas tu proceso como debe de ser. Y es lo que les puedo comentar. Bueno, pues muy bien, vamos a darle paso a la psicóloga Linda Angélica para que nos dé sus apreciaciones y su participación sobre este tema. ¿Ya? ¿Me escuchan? Bueno, me presento. Buenos días a todos. Me alegra mucho verlos y que estén acá, que se saquen el tiempo. Ese tiempo es muy valioso para ustedes, para todos es muy valioso. Para mí también es muy valioso. Me alegra que estén aquí esta mañana. Me voy a presentar otra vez para las personas que no me conocen. Yo soy psicóloga cognitivo-conductual. Es con bastante experiencia en el área de las adicciones. Mi experiencia inició en una cárcel de mujeres en Bogotá, yo soy de Colombia, y bueno, ahí tuve un gran maestro, un psicólogo que me enseñó bastante sobre esta área. Luego de ahí fue trabajando aquí en México en clínicas y bueno, he tenido bastantes profundización en esta área con diferentes diplomados de diferentes
de la neurociencia, de arteterapia, todo enfocado en el área de las adicciones. Me parece pero muy importante que esté aquí la señora Hernández, porque a mí me parece interesante que las mamás que están en este grupo le hablen a ella. Porque si bien como mamá es difícil esta enfermedad, porque es una gran enfermedad, es una enfermedad que para poderse dar un tratamiento necesitamos de un equipo de profesionales y que a pesar de que tengas este equipo de profesionales, va en que el paciente quiera o no recuperarse y que este querer o no puede parar, puede durar hasta 10 años, 20 años, un año, 6 meses, puede durar muchísimo tiempo y que el proceso de recuperación es bastante largo, difícil, doloroso, traumático para la familia. ¿Qué le dirían las mamás a esta joven acá con su hijo? Me parece muy interesante, porque el adicto, si ya su mamá se dio por vencida, busca otra mamá, y muchas veces esta mamá es su pareja, esta otra mamá es su pareja. O sea, ya se cansó su familia, ya todos se dieron por vencidos, pues él siempre va a buscar una zona de confort. Ahora es muy interesante estas palabras que dijo su pareja, y tiene toda la razón, señor Hernández, cuando dijo, debes de aceptar la realidad. Son tus palabras que dijo él, debes de aceptar la realidad. Entonces, estas palabras dicen que sí hay una realidad, que sí hay una realidad difícil, que sí hay una realidad dolorosa, que es una realidad que, que si tú vas a continuar ahí, ahora no solo él, sino tú y otro niño que van a empezar a vivir una realidad, porque la enfermedad empeora. Cuando la enfermedad no se trata, empeora. O sea, no es que él vaya a continuar siendo igual, no, es que cada vez va a ser peor, o va a ser más agresivo, es peor. O sea, esto no lo pueden decir las mamás, cómo es que la enfermedad empeora. Puede desarrollar bastantes otros trastornos y la enfermedad. Vean, si hiciéramos un análisis, porque yo me he puesto en esa tarea de ver las personas que están en la cárcel, la mayoría tienen que ver con adicción. Cosas que hicieron dentro del consumo, cosas que les hicieron dentro del consumo. Muchas tienen que ver con adicción, con violaciones, con muchas cosas terribles que se hacen dentro de la adicción, porque esto crece, incrementa. Entonces, ahí está muy importante ese punto. Acepta la realidad. Y hay veces estamos sentados en una silla eh, que realmente queremos ver algo, pero no vemos lo que realmente es, o sea, la realidad. Tengo que sentarme en la silla de la realidad, sentarme, ubicarme y decir, bueno, ¿cuál es la realidad? La realidad es que tengo una pareja que tiene una enfermedad muy complicada y que esta sí se puede tratar, pero si el paciente no quiere, y cuando dice acepta la realidad, yo soy así, él le está dejando claro que él es así, que no quiere cambiar, que no va a hacer un tratamiento, él lo está dejando claro. Imagínate, si las mamás aquí que están presentes han pasado por tantas dificultades y eso que él ha estado en tratamiento, sus hijos, imagínate una persona que no. Bueno, pues es la realidad. La realidad es cruda, es dolorosa, pero cuando yo acepto la realidad, ya puedo decir, bueno, ¿ahora qué hago? Esta es mi realidad.
tengo esto, me pasa esto, cuento con esto, no tengo esto, ahora ¿qué voy a hacer frente a esta realidad? Lo bueno de aceptar la realidad es que desde ahí ya puedo pensar un poco más claro sobre, bueno, ¿qué voy a hacer? Puedo hacer un plan de acción, puedo tomar decisiones, buscar, porque es necesario que como familia también tengamos una red de apoyo. Como familia también nos tenemos que tratar en psicología, también nos tenemos que tratar con un grupo, con una red de apoyo. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que te estás informando, porque eso es necesario. Porque ahora no es solo la vida de él la que está en juego, sino la tuya y la de tu. Bueno, entonces, antes de empezar a entrar en el tema, sí me gustaría saber qué les dicen las mamás a esta chica Hernández. Y bienvenida al grupo. Espero que no te separes. Tienes el micrófono apagado. Bien, lo primero que te digo es que no tengas miedo, que así como él puede definir su realidad y su ser y ha tomado decisiones desde su adultez, nos guste o no, también tú puedes. La recomendación es que sí busques un grupo de Al-Anon, porque como bien dice la psicóloga, no te imaginas, no te imaginas, ahorita tu bebé está pequeñito, lo doloroso que es ver a tu hijo ahí. Y con un papá y con un entorno donde están todos participando de esa violencia verbal, psicológica, no sé, a lo mejor hasta física, no tiene tu hijo muchas oportunidades de hacerlo diferente. Ajá. Y yo creo, no lo sé, dice la canción, ni mi pariente eres, ¿no? Cuando nos casamos con alguien, nos podemos separar porque ni siquiera éramos nada. Pero tu hijo ya es una parte de ti. Y en este momento, él necesita un entorno sano. Entonces, yo sé que es muy difícil porque muchas veces nos quedamos en la violencia, a lo mejor por el techo o el sustento, o porque creemos que no podemos salir adelante solas, menos con un bebé. Entiendo que es muy difícil tomar decisiones. Mi única recomendación sería, busca un grupo de Al-Anon, empieza a sanar tú, tu corazón, empieza a tomar fuerza tú y empieza a decirle también tu verdad. Y te voy a decir, a veces creemos que lo que tenemos es lo único que hay. Y no es así. Hay miles de cosas que podemos hacer, primero, para estar en bienestar. Y segundo, para proteger y resguardar a lo que más amamos, que son nuestros hijos. Yo te puedo compartir desde ahí como mamá. Mi hijo estaba muy bien hasta los 18 años que se fue a trabajar lejos y ahí lo perdimos. Él ya no es el que era antes. Él ya no es el hijo que crié. ¿En qué momento? Bueno, hoy sé que pudo haber sido biológico y químico desde la gestación. Hoy sé que hubo un pensamiento familiar y social, un entorno que de alguna manera también lo ayudó a estar en ese lugar donde está. Hoy sé que hay un trabajo espiritual que no se ha hecho y hoy sé que en mucho pudimos haber contribuido, pero que también él tomó su decisión y que hoy estamos un poquito más informados, hemos asumido la responsabilidad desde el lugar donde nos toca y bueno, ahora le toca a él hacer su parte. Y en ese hacer su parte, voy a generar esta parte del ser, donde cada uno tenemos derecho de hacer nuestra vida lo que queremos. Pero que en una persona que tiene adicción, hasta que no tenga cierto nivel de sobriedad, cierto nivel de conciencia, no va a pasar. Y eso se lo va a dar solamente una clínica, un lugar, siempre y cuando él lo quiera.
Y ahí está el punto, ¿no? Que muchas veces no lo quieren, dicen no necesitarlo, pero en el entorno y en la vida familiar no están funcionando como dice. Hay problemas de erección, seguramente. Hay problemas de violencia, depresión, ansiedad, que te lo estás tomando todo tú y se lo estamos pasando a nuestros hijos de gratis, así, en cascadita, ¿no? Entonces, solamente desearte que busques, encuentres ese lugar, que continúes aprendiendo sobre la enfermedad para que puedas tomar decisiones más sabias, decisiones útiles para ti, para tu hijo, decisiones que te hagan ser una persona fuerte y sobre todo te mantengas en bienestar y vida, porque nada se va a la vida. ¿Alguna otra familiar que quisiera darle algún mensaje a la señora Hernández? Invitamos a alguna otra familiar que le pueda dar algunas palabras a la compañera Hernández, y es que eso contribuye mucho también para ella, para su propio crecimiento, porque de esto se trata este grupo, que sí llevamos a cabo lo que se le considera psicoeducación, hablamos sobre el tema, pero también es una forma de apoyo y de ayuda mutua. Agradeceríamos mucho si también alguna otra familiar pudiera darle algún mensaje, alguna idea sobre su propia experiencia a la señora Hernández. Hola, mira, lo único que yo te puedo aconsejar que a mí me ha servido, como les digo que mi hijo es el cuarto internamiento. En ningún internamiento me habían dicho que yo fuera a un grupo de Al-Anon. Ese es para ayuda para mí, para entender la enfermedad. Yo cuando fui ahí, como que todas llegamos con la misma esperanza de que nos digan cómo podemos salvar a nuestro, en mi caso, mi hijo. Y ahí entre todos nos apoyamos. No es entender lo que es la enfermedad y ayudarnos a nosotros mismos a entenderla. Como decimos ahí, no nos dan la solución, pero nos ayuda mucho a escuchar ¿cómo se dice? Lo que cada quien siente, su testimonio, cada quien da su testimonio y eso ayuda mucho a relajarte. A veces uno quiere platicar con alguien y no tiene porque le da vergüenza decir que tienes un familiar adicto. Y ahí no, ahí sacas todo, ahí todo el mundo te escucha, te da un abrazo, una palmada y ya te dice, más que nada por ti, para que tú estés bien. A mí sí me ha ayudado mucho ir al grupo de Al-Anon. Me estoy yendo, en lugar de ir a ver a mi hijo, me estoy yendo a las reuniones de Al-Anon. Y pues sí, el mismo mi hijo me dice que sí está viendo cambios en mí, que no lo había visto, apenas la semana pasada lo vi por videollamada. Y me dice que sí está viendo los cambios. Dice, ahora sí, esta ya es la última, esta ya es la vencida. Espero y sí. Y pues yo te sugiero que sí te animes a unirte a un grupo de Al-Anon. Y tengo toda la esperanza de que vamos. Y sí, más que nada tener la esperanza de que todo va a funcionar para ambos, para ti, para que puedas entenderlo. Gracias.
Muchas gracias. ¿Alguna otra familiar que quisiera dar alguna aportación? Se les agradece mucho. Bueno, entonces vamos a dar paso a la psicóloga Linda Angélica Lugo. Bueno, cuando en estos grupos de Al-Anon hace el comentario de que tiene una pareja, los primeros comentarios que siempre veo son, déjenlo, estás a tiempo, huye de ahí. Esos son los principales comentarios, porque son parejas que han vivido incluso años, y han visto que no se ha logrado nada, se ha cambiado. Y eso es triste, bastante triste. Lo que a mí me gustaría decirle a la señora Hernández es que ya tú estás aquí, y si estás aquí es por algo, entonces empieza a aprender, aprender sobre la enfermedad, no es solo tener la información, conocerla, sino es empezar a hacer los cambios en uno mismo, porque finalmente tú elegiste esa pareja y hay algo que te llevó a elegir. Si tú comienzas a aprender, a hacer todos estos cambios en ti, créeme que vas a tener las habilidades y las herramientas necesarias para guiar y orientar a tu vida. Porque no sería solo huir. Entonces, lo dejo, me separo, me voy, pero más adelante te podrías conseguir una pareja igual o peor, porque hay algo en ti que te hace elegir unas parejas que pueden ser de los mismos patrones. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar en ti y en darte tus heridas, en darte cuenta de por qué tuviste esta pareja o de por qué estás pasando por esta situación, y empiezas a trabajar en ti en eso, ya vas a tener herramientas, estrategias, puedes cambiar tu vida, sanarla y la de tu hijo. Y cuando tú haces eso, pues incluyes directamente también la vida de tu hijo. Entonces, bueno, espero que sientes en la silla de la realidad y comprendas que este camino es largo. Cuando una persona que estuvo en adicciones hizo su tratamiento, hizo todo su proceso, trabajó en sus defectos de carácter, saben que eso es para toda la vida. Salen grandísimas personas, hermosas personas, después de todo este largo proceso. Y eso lo ve uno, es en la persona, no necesita que nos digan nada, uno se da cuenta de los cambios, uno les ve, pero no es tan fácil y primero que todo la persona tiene que querer. Bueno, entonces ahora sí me gustaría que nos adentráramos en nuestro tema principal, que es la soberbia. Yo les había dejado en el grupo no era un cuestionario, pero sí una información, un tema reflexivo sobre la soberbia, de por qué nosotros también como familia creamos a nuestros hijos incluso desde la soberbia, porque nosotros como madre también somos soberbias. La soberbia a veces es una máscara o una sombra que te va creando a partir de si un niño fue humillado, desvalorizado, maltratado, o va creyendo, va creando la imagen de que él tiene que ser de cierta forma muy inteligente o muy eficiente, muy eficaz, y que por eso es que va a ser aceptado en la realidad.
Entonces se crea una máscara. Esta máscara incluso la vamos alimentando las madres, ¿no? Que inteligente, es el más inteligente, es el más no sé qué, es el más fuerte. Y vamos creando esta soberbia en ellos. Se va creando a partir de cómo los vamos educando, de cómo los va educando el sistema. Se crea esta soberbia también como defensa, ¿no? Porque si el niño fue maltratado por ser, entre comillas, bruto, porque no existen, pero entre comillas, entonces él tendría que ser el más inteligente, tendría que ser el más pilo para, para no ser maltratado. Entonces ahí se va creando esta máscara y entonces ahí ya se crea una soberbia. Esto se va incrementando, se va fortaleciendo, como si se fuera parte ya de él. Y por eso cuando conocemos a las personas, las conocemos desde las máscaras, desde lo que se ha elaborado para poder ser aceptado en la sociedad. El problema es cuando no nos hacemos conscientes de eso, de por qué surgió, de cómo nació, de cómo se alimentó, porque incluso lo vamos alimentando. Por eso necesariamente en la enfermedad necesitamos generar conciencia, crear conciencia, aceptación, pero no nos vemos, no vemos nuestra propia soberbia, ni siquiera creemos que exista. O sea, pensamos que es normal, pero finalmente sí nos destruye y destruimos también la vida de otras personas. Eh, la soberbia, vimos también ahí que habían tipos de soberbia, diferentes tipos de soberbia. Cuando está esta soberbia intelectual, eh, si uno como psicólogo vas a ver a tu paciente, es difícil que él reciba la información de psicoeducación cuando él sabe más que el psicólogo. Es difícil que él tome una terapia con el psiquiatra cuando él sabe más que el psiquiatra. Muchas veces esta soberbia es alimentada incluso en los grupos, porque, porque es que el único que ha podido con la enfermedad es el programa AA, y es que nosotros los AA, y entonces ahí los llevamos al padrino, y es que somos los más chingones, y es que, claro, esto alimenta la soberbia, pero entonces no valida el trabajo de los profesionales. Entonces, muchas veces en las clínicas, cuando pasa esto, eh, hay una pared, un muro que van creando los mismos usuarios porque le ha creado la soberbia. Incluso se hace una soberbia colectiva entre ellos, que no permite. Por eso es que es tan importante detectar la soberbia, porque no permite que entre otra información, no permite que entre otra ayuda. Entonces, eh, ¿cuál es el antídoto? Según el programa es buenísimo. El problema del programa es cuando distorsionamos la información. Pero el antídoto es trabajar la humildad. Es por eso muy importante que a nuestros hijos siempre debemos trabajarle la humildad y el agradecimiento. Los enseñamos a recibir, porque damos y damos y damos y damos. Entonces los enseñamos a recibir, a recibir y a recibir. Pero ¿en qué momento también les estamos enseñando a dar? ¿Y en qué momento también les estamos enseñando a agradecer? Pues hay veces como madres entramos en este proceso de dar, de satisfacer, porque los queremos ver felices, porque los queremos ver contentos, porque los queremos ver alegres, porque no queremos que pasen por necesidades, y les enseñamos eso, a recibir, a recibir, a recibir y a recibir. Por eso también dicen, es que el adulto simplemente hace así, pone la mano para que le den. Estamos enseñados a recibir, pero no les enseñamos a dar.
Y entonces desde la humildad necesitamos también enseñarles a nuestros hijos a dar y a agradecer. La humildad, enseñarles la humildad. Por eso entonces a la señora Hernández le digo que es muy necesario que esté en estos grupos, que participe y se llene de esta información, porque con eso va a tener herramientas y estrategias para educar incluso a su pequeño. Eh, bueno, voy a, no los estoy viendo, no sé por qué no se me ve toda la pantalla completa. Ya los veo. Quiero escuchar sus opiniones sobre este tema antes de que nos adentremos un poquito más sobre que la soberbia también la vemos en muchísimas otras áreas, no solo en la adicción. Pero me gustaría saber cuál es su punto de vista sobre este tema del que les estoy hablando. Bueno, Muy bien, lo escuchamos. ajá, por ejemplo, algo que no tenemos que perder de vista es que en cualquier familia, vamos a hablar, por ejemplo, de padres e hijos, hay dos que están formando. Ya hay un entorno también, ¿no? En México es muy común que la abuela, la tía, el tío, el primo, todo mundo está cerca. Y nuestros hijos toman de todos ellos, no nada más de ti, mamá, ¿no? Esto es importante porque en la mayoría de los grupos siempre están señalando la crianza. Y sí, en cierto o mucho punto tienen razón. Pero la crianza no es de uno solo. La crianza es de dos cuando hay un papá, incluso cuando no lo hay, porque la ausencia también está criando. ¿Ok? Entonces es importante ver que lo podemos tomar de quien sea, que como bien dijeron es una herramienta para a veces salir adelante, pero a veces también es una situación de tropiezo cuando se está pidiendo la ayuda. La humildad no debemos confundirla con pobreza. La humildad es una situación de servicio, es una situación de darnos cuenta que somos pequeños, que somos finitos, que estamos vinculados a todos y a todo. Y que en ese ejercicio de vinculación y de interacción todos participamos. Entonces, para mí esta parte de, sí, la soberbia va junto con la humildad. Y hay que ser realmente sinceros para generar esa humildad dentro de nosotros, darnos cuenta que pertenecemos a un entorno. No es solo una persona, no es solo otra persona. Todos de alguna manera estamos formando parte de esto. ¿Ok? Entonces, no sé si se me fueron, ahí están. Bueno, entonces es lo que yo creo, que ciertamente la soberbia, incluso podemos irnos a la Biblia, ¿no? Que por soberbia Luzbel retó a Dios. Y bueno, en ese sentido, muchos de nosotros en esa búsqueda de nosotros mismos, retamos a la autoridad, descalificamos la crianza, descalificamos todo lo que nos ha creado. No podemos reconocer que no salimos in vitro. Tenemos que reconocer que somos producto de un sistema familiar, producto de una dinámica que existía en la familia y que hasta lo que no está, también está educando. Entonces, sí es un poquito difícil generar esa visión empática con el todo, ¿no? Sobre todo cuando se nos ha enseñado en la crianza, muchos aquí en México, de tienes que poder solo, busca tu independencia, hazte autónomo, tienes que ser fuerte. Los patrones culturales, por ejemplo, en los varones, pesa mucho en la figura del varón. Tienes que ser fuerte, tienes que poder, no debes llorar, aguántate. Sí, entonces, yo creo que sí hay un porcentaje donde el ser está buscando en efecto protegerse, que no nos damos cuenta y que esa protección también no permite la ayuda. Ok, muy bien, muchas gracias.
¿A algún otro familiar que quiera dar su punto de vista? Yo sí quisiera rescatar un punto que a mí me pareció muy relevante, que mencionaron acá acerca de que, bueno, si existen tipos de soberbia, también deben de existir, pues, como niveles de sobriedad, ¿no? Que habían considerado, ¿no? Estos como niveles de sobriedad, porque me llamó bastante la atención el término. Y creo que sí, o sea, sí existen distintos niveles de sobriedad, porque en mi propia experiencia, para las familiares que no me conocen, yo también estuve internado en un tratamiento de rehabilitación. Yo caí en las adicciones cuando estaba trabajando, empecé a tener pues todo, ¿no? Todas las características por problemas emocionales, la capacidad económica, la falta de un propósito, y entonces me decanté por los placeres, por el mundo de los excesos, hasta que finalmente terminé consumiendo sustancias y tuve que ingresar a un tratamiento. Y esto de los niveles de sobriedad me llama la atención porque es verdad, o sea, como que uno va experimentando distintos niveles de sobriedad que van desde la sobriedad física, ¿no? O sea, los primeros cambios que se dan de manera física que se podría considerar no como una sobriedad inicial, sino como una abstinencia inicial, ¿no? Que es cuando te separas de la sustancia. Cuando tu cuerpo empieza a desintoxicarse, podría considerarse que ese es como que el primer estadio. Después de ahí, de hecho, incluso hay un libro que se llama El lenguaje del corazón, donde habla acerca de la próxima frontera, la sobriedad emocional. O sea, que no basta solo con tener una sobriedad física, sino también tienes que tener una sobriedad emocional. Y así como mencionaban hace rato que existen distintos niveles de soberbia, e incluso hay soberbia espiritual, también tiene que existir una sobriedad espiritual, ¿no? Que es justamente donde tienes una capacidad de comprensión que va más allá de la práctica religiosa o que va más allá de la práctica del reconocimiento de un poder superior, pero desde el eje dogmático y que incluye más la parte de la humildad, de la gratitud, de la práctica de la honestidad. Entonces, bueno, esto me pareció muy interesante porque, claro, por supuesto que una persona cuando está en el proceso de recuperación va experimentando distintos niveles y que se van determinando o minando los otros niveles de los niveles de soberbia, ¿sí? Entonces, eso me pareció muy significativo, muy importante. Y bueno, de conformidad con lo que han estado platicando, creo que también valdría la pena analizar si existe soberbia de parte de los familiares. Porque a veces los familiares también, creo yo, experimentan las mismas situaciones de soberbia como el paciente, la negación de la enfermedad, el creer que ellos pueden solucionar el problema, de minimizar, ¿no?, las consecuencias adversas sobre la situación, de creer que solo yo teniéndolo con mi amor lo voy a cuidar, de que bueno, es que él por lo menos no hace esto, o por lo menos no está tirado en la calle, o por lo menos aquello. No sé, valdría la pena tal vez ahondar un poco de eso. Si ustedes creen que también existe esta situación de soberbia en el ámbito de la familia y que, bueno, a mí me gustaría también conocer su punto de vista y, claro, por supuesto, el de la psicóloga. Bueno, yo lo experimenté con mi esposo, ¿no? Esa situación de él va a poder solo, si yo pude, él puede, no hagamos nada, no es tan importante, no te preocupes. Sí, todo el camino que hemos recorrido, realmente me eché como 4 años sola. Es la primera vez donde él se integra y yo eso lo agradezco, me siento más tranquila. Y reconozco que ciertamente, ¿no? Sí hay esa soberbia donde creemos que no se requiere la ayuda externa. Pero junto con esa soberbia, insisto, hay muchas creencias y hay mucho peso de la masculinidad en nuestra cultura.
¿no? Porque, o sea, lo estamos viendo perdido y no podemos decir simplemente a rato se le va a quitar. No, pero muchos de nosotros estamos bajo ese peso cultural, ese peso del ser masculino, del que debe de poder, ¿no? Curiosamente, también hoy estamos viendo a muchas mujeres también en esta situación de alcoholismo y adicción. Entonces ya no es un tema nada más de un género, es un tema de almas, es un tema de seres vivos, de seres que necesitan sí o sí atención para continuar vivos. Fíjense, aquí está en juego la vida. En cualquier momento podemos morir, sí, pero en una adicción, en un alcoholismo, la probabilidad se eleva, multiplicada. ¿Ok? Entonces sí es importante ver que sí, sí hay soberbia, sí en algún momento, bueno, yo soy consteladora familiar y fluvial, yo hice todo lo que estaba en mi alcance, ¿verdad? Sosteniendo con energía, colocando recursos, orando, buscando las instancias. Claro que hice todo lo que estaba en mi poder como mamá, como facilitadora, toqué 1000 puertas. Y sí, tienes que darte cuenta que uno no lo puede hacer. Y peor aún cuando el otro no quiere. Entonces, aun cuando se hayan agotado las instancias, todavía está el porcentaje de la persona que quiera salir de ahí. Y como me han dicho 1000 veces, y si no, empezar a preparar ese corazón. Porque al final, cada uno estamos decidiendo. Cada cosa decide lo que hacemos y lo que no hacemos. Entonces, sí, en mi caso lo experimenté a través de mi esposo y su familia, que bueno, fue terrible, terrible. Cuando lo llevé a buscar ayuda a una clínica y pues nos acusan de todo. A las mamás, a las esposas nos acusan de todo, ¿no? Y sí, es cultural y sí es un peso que tiene que ver con la masculinidad. Pero lo cierto es que a través del tiempo no se puede. No se puede si uno no quiere y no se puede si uno no hace. Ujú. No existe la magia. Sí, yo también estoy muy de acuerdo con ese tema. Creo que así como hay coincidencia con las personas que tienen una adicción, también la hay con con los familiares. También queremos pues ayudar a nuestros familiares porque los amamos, creo yo, es como algo natural, ¿no? Pero también entender esta humildad para entender que no podemos ayudarlos, porque es el problema que yo también tengo. Siempre he sentido de, no, sí puedo ayudarlo, no sé, apoyarlo, no enojándome con él, no gritando, no, ser más comprensiva, dejar que sea, ¿no? Y realmente pues no es esa la solución, ¿no? Sino que es que ellos quieran y que uno como familiar también entienda. Y pues es muy difícil también entender esa parte y hay que tener humildad, no es fácil adquirirla. En mi caso, siento que me cuesta mucho porque me siento responsable y cuesta, pero empezar a trabajar en ello es uno de los primeros pasos para poder hacer un cambio tanto en mí y en él, porque aprender a que uno no tiene la culpa de que recaigan, que uno no tiene la culpa de las decisiones que tomen, es muy importante. Y el que desaparezcas tú no va a hacer que él viva, ¿sí? El que le entregues tu tiempo, tu comprensión, tu cariño, que te regules, que andes hablando bajito, no va a hacer que él cambie. Por esa razón, yo creo que sí es muy útil que cada uno de nosotros busquemos esta ayuda y encontremos nuestra fuerza personal, porque esto es de fuerza, de valentía y de valor, para poder continuar a pesar del otro, porque el otro, pues también tiene derecho a elegir, aunque esté en condiciones para el mundo mentales no aptas. Yo creo que ellos decidieron desde el primer día que dijeron sí a esto que no era para ellos. Y bueno, hay otros muchos factores. En el caso de mi hijo teníamos TDAH a los 6 años. Se le hizo todo el protocolo, los estudios, se le dio medicamento, me lo dieron de alta.
pero ni por aquí nos hubiésemos imaginado que ese podría ser un detonante. Muchas personas ya tienen, pues, situaciones como posibilidades, como la diabetes. Son más propensos a, ¿no? Entonces, bueno, mi hijo era propenso, no lo vimos, él descubrió un camino y ahora esperamos, en verdad, por el bien y la vida de él, que él quiera continuar en este camino de la salud, del bienestar. Y bueno, hay que trabajar esa humildad, ese pedir ayuda. Hay un virus, bueno, les hablo, por ejemplo, se llama Epstein-Barr. Es un virus que se activa en el cuerpo de los adictos y que no les permite pedir ayuda. Por ejemplo, eso lo descubrimos a nivel energético y biológico, químico, y hemos estado trabajando, por ejemplo, con par biomagnético para equilibrar, o sea, no se lo vas a quitar, pero podemos empezar a equilibrar. Entonces, cuando nos metemos a todas esas áreas, vemos lo complejo que es esta enfermedad. Como bien dices, no nada más es el deseo de sentirnos mejor. Hay un trauma profundo, hay un vacío existencial, hay una falta de propósito, hay un entorno que colabora y contribuye a que la persona no salga. Entonces, sí hay mucho, mucho trabajo para ellos, nuestros usuarios, y mucho trabajo y mucho camino para los familiares. Creo que es el mismo, desde diferente lado, pero es paralelo. Si quieres que él esté mejor, primero tienes que estar mejor tú. Y si la vida determina que eso que estás haciendo va a ser mejor para tu hijo, porque ahora ya depende alguien más de ti, pues con la pena. Con la pena. Hay muchos caminos, pero yo creo que el camino de la vida y del bienestar, sobre todo cuando tenemos pequeñitos, pesa más, muchas veces más que el querer salvar a alguien que no quiere. Gracias. Fíjense que ahorita que estaban hablando justamente de esto de el querer salvar, es a veces también un reflejo de el querer controlar, ¿no? Y ahí es donde uno se tiene que saber diferenciar, porque en ambos casos estás tú queriendo llevar a cabo decisiones por otro, y ante eso tú no puedes tomar decisiones por otro. O sea, por un lado tú quieres salvarlo cuando el salvar a alguien no está en tu poder, o por el otro lado quieres controlarlo porque está detrás una decisión tuya sobre el actuar de otra persona, donde sea tu voluntad la que prevalezca por encima de la otra persona. Y eso también es soberbia. Entonces, hay algo que sí estoy yo pensando con respecto a lo que nos estaba ahorita comentando nuestra compañera sobre el tema de las energías, la parte espiritual, porque la soberbia también está dentro de los 7 pecados capitales, ¿ok? Y de hecho es de las que encabeza los pecados capitales. Y eso es muy importante porque en la literatura de AA nos muestran mucho acerca de que los defectos de carácter, ¿no? Identificados como los defectos de carácter, son aquellos que la persona con adicción tiene que trabajar de manera muy fuerte para eliminarlos, ¿no? Y entonces, cuando uno se da cuenta, mientras va leyendo sobre esta parte espiritual, que son cabezas de legión, demonios, ¿no? O sea, que detrás de la cabeza de legión de la soberbia están los yos, ¿no? Así como en la lujuria está el yo masturbador, el yo pornográfico, el yo lascivo, etcétera. Detrás de la soberbia, ¿no? De esa cabeza de legión de la soberbia, están otros yoes, ¿no? Por ejemplo, el yo sábelo todo, el yo, no sé, el yo que siempre quiero constantemente estar opinando de temas que ni siquiera conozco, ¿no? El yo que tiene respuestas a todo o que niega todo, o sea, no sé, aquella persona que siempre quiere darse a notar. Y ese tipo de situaciones
que se componen de muchas otras cabecitas o pequeñas cabecitas, son las que conforman la legión de la soberbia, ¿no? Y a veces eso es a lo que nos enfrentamos con los pacientes o que nos enfrentamos incluso con las personas que ya se asumen como recuperadas, ¿no? Y aquí yo quiero plantear un tema también que me parece muy relevante y que va en conformidad cuando uno lleva proceso de rehabilitación, que es que se confunde la soberbia con la autoestima. Entonces, muchas veces los padrinos o los consejeros, que son quienes más versados están en el tema de AA, confunden el tema de la soberbia con el tema de la autoestima. Entonces, para reducir la soberbia de la persona, dañan el autoestima del paciente, porque se confunde. Y entonces es donde vemos que en muchos centros de tratamiento los tratan mal, los tratan con humillaciones, los tratan de manera pues, muy deplorable, con gritos, con groserías, ¿no? Y entonces su justificación es que están atacando la soberbia de la persona, ¿no? No eres tú, estoy atacando tu enfermedad. Cuando la realidad lo que están haciendo es que están yendo en detrimento de la autoestima de la persona, ¿no? Y eso sí es una línea muy delgada que vale la pena siempre identificar porque puede tener secuelas psicológicas posteriores el hecho de que deterioren el autoestima de una persona creyendo que están trabajando contra la soberbia de la persona. Entonces eso es muy, muy interesante, ¿no? Menciona aquí Dulce una pregunta. Dice, ¿cómo diferenciar la soberbia de el autoestima? Y bueno, en ese sentido, yo creo que a quien le correspondería sería a la psicóloga Linda Angélica, que nos pueda hacer esta diferenciación, porque eso es muy importante, ¿no? Saber diferenciar lo que es una actitud soberbia a lo que es el autoestima, ¿no? Entendida como el amor propio en donde yo me respeto, donde yo tengo un autorrespeto, donde yo tengo una sensación de autorreconocimiento, ¿no? Pero que no está por encima de los demás. Porque en la soberbia es cuando yo me siento más que los demás, donde yo me siento más merecedor que los demás. Entonces, bueno, aquí Dulce nos está planteando muchas dudas. Invitaría a Dulce que tomara el uso del micrófono y así las podamos despejar, porque también de esto se trata, ¿no? De no solamente sea un soliloquio, sino que pues podamos ir interviniendo para esto. Entonces, Dulce, por favor, toma el uso del micrófono, siéntete en libertad de hacernos las preguntas que nos mandaste al chat. Entonces, te escuchamos. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Una disculpa porque se me pasó el tiempo. Bueno, yo en lo personal esa duda siempre la he tenido. Mi hijo es la tercera vez que está internado y siempre me comentan los padrinos o los encargados del centro que es muy soberbio, que no acepta la enfermedad. Yo, pues es mi hijo, lo conozco, yo sé que a veces como padres pues nos engañamos, porque paradójicamente nos dicen que un hijo con adicciones no puede tener buena autoestima, porque si tuviera buena autoestima y amor propio, pues no se dañaría. Eso en repetidas ocasiones también nosotros como padres lo hemos escuchado. Pero yo en mi hijo sí veo que, bueno, que tiene buena autoestima, mucha seguridad en sí mismo, le gusta leer, de nivel educativo, pues estaba en la universidad, porque pues también es otro tabú, ¿no? El de que las personas que consumen cualquier tipo de sustancias, pues es una persona que no está preparada, que no tiene un buen nivel educativo, y que son, bueno, clasifican por los estados socioeconómicos, entonces sabemos hoy día que la adicción no es exclusivamente de las personas que no tienen educación o no tienen cierta preparación, esta enfermedad está en todos los niveles, entonces mi duda
es esa, porque siempre me confunden a mí, me dicen que mi hijo tiene que es muy soberbio. Entonces, siempre he estado así como que en esa duda, o sea, lo que mencionan, que se puede confundir con el autoestima. Entonces, el daño que les pueden ocasionar dentro de un centro al querer atacar o de alguna manera trabajar la soberbia. Obviamente, en los lugares donde ha estado mi hijo, pues es cero maltrato, ni físico ni psicológico, pero de alguna manera como que sí me llama la atención y me mueve mucho el concepto soberbia. Esas serían prácticamente mis dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Dulce. Mire, yo le quiero comentar algo de mi propia experiencia, ahorita por lo que mencionaba del contexto sobre su hijo. Yo también cuando llegué a la clínica, yo llegué, pues yo soy licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, estaba trabajando en el gobierno, ahí conocí, ¿no? Esta parte de los excesos, ¿no? Derivado de pues, muchas circunstancias. Caigo en una clínica de rehabilitación y entonces yo me enfrento a una serie de situaciones en donde, siendo yo una persona, pues, digamos, estudiada, tengo que enfrentarme a cosas que no me gustaron, ¿no? Al inicio. Porque ahí yo llegué con mucha soberbia. Y llegué con mucha soberbia porque yo no obedecía lo que me decían otras personas porque las veía inferiores, ¿no? O sea, ¿tú qué me vas a estar a mí mandando si, o sea, tú no terminaste ni la secundaria, ¿no? O sea, ese era un pensamiento que me cruzaba por la cabeza, ¿no? Yo creía, por mi formación cultural, que yo sabía más que los padrinos, ¿no? Que por mi propia formación académica, cuando me hablaban del tema de Dios, de la espiritualidad, inmediatamente lo desdeñaba, ¿no? Lo descartaba, o sea, eso no tiene sentido, o sea, ¿por qué? Porque yo tengo un pensamiento más de carácter materialista, ¿no? De conocimiento del materialismo dialéctico, ¿no? Entonces yo, pues esa parte la descartaba totalmente. Eh, Ponía siempre mucha atención, ¿no? A las clases de los psicólogos, a las juntas de los padrinos, y me nutría de mucha información y entonces yo repetía como loro los preceptos de psicología, repetía como loro los preceptos de los consejeros, ¿no? Pero ese tipo de situaciones sí eran justamente producto de mi soberbia, porque yo quería saber más que los demás e incluso que los demás supieran que yo sabía más que ellos, pero no me permitía a mí aceptar otro tipo de temas en los cuales yo totalmente no los conocía. Entonces, cuando los padrinos les decían a mi familia, es que es muy soberbio, es que es muy arrogante, y me lo decían mis familiares a mí, yo les decía, "Ay, claro que no, por supuesto, yo soy la persona más humilde, ¿no? O sea, si yo siempre les pongo atención, si yo siempre les digo que es muy interesante lo que están, pero la realidad es que detrás de mí, yo lo que quería era tener toda esa información para después demostrarles que yo sabía mucho. Yo me ponía a leer los libros de AA, no con un sentido de carácter espiritual, sino para tener la información y después tener la capacidad de debatirle a los padrinos. Pero era un tema de soberbia, porque dentro del programa se repite mucho algo, el déjate guiar, ¿no? O sea, es un acto de humildad en donde yo tengo que darme cuenta que no sé absolutamente nada de esto, porque si yo supiera de esto, yo no estaría aquí, en primera. Yo no estaría metido en un centro, yo no estaría en tratamiento si es que realmente yo no tuviera problemas con el alcohol o con las drogas. Entonces, hace rato platicábamos justamente de eso y era decir, ¿cómo desarmas a una persona antes? Bueno, si eres tan brillante, si eres tan inteligente, si sabes más que el psicólogo o sabes más que el psiquiatra, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Porque hay algo dentro de ti que justamente te hizo tomar decisiones equivocadas y tienes que tener la humildad de reconocer que tomaste decisiones equivocadas.
Y muchas veces, y es algo que platicábamos hace rato con respecto a la sombra, es esa parte, ¿no? Yo era una persona sin autoestima, pero la soberbia era una máscara que yo me ponía para hacer ver a los demás que tenía autoestima. Pero detrás de esa máscara estaban mis miedos, mis temores, mis juzgamientos personales, ¿no? Todas aquellas ideas limitantes que me hacían a mí como persona sentirme inferior a los demás. Eso es una baja autoestima. Porque me sentía el más feo, porque me sentía el más gordo, porque me sentía la persona menos favorecida físicamente, porque no me sentía inteligente. Y entonces, para cubrir esa falta de autoestima, entonces me ponía la máscara de la soberbia y entonces yo era el más bueno en esto, yo era el mejor en esto, yo sabía aquello, y de esa manera yo creía que tenía autoestima, pero no era autoestima, era soberbia. No sé si con eso pueda yo contribuir al tema de lo que está usted comentando, porque sí es algo que solamente uno en su ser puede ir identificando mientras va avanzando en su autodescubrimiento, en su proceso de rehabilitación. No sé si le Es quedó que alguna duda para poderla platicar, señora Dulce. Ay, perdón, es que no sé cómo ponerle para de la manita de que voy a preguntar algo. Bueno, a mí en lo personal me queda claro para poderlo identificar en mi persona, pero para poderlo identificar en el caso de nuestros hijos. Es que precisamente, discúlpenme ahí, que me meta así tan abruptamente, es que precisamente era lo que estábamos hablando. Es una máscara que se fue creando a partir de dificultades en la infancia, ¿no? Entonces, si en algún momento en su infancia a Carlos le hicieron sentir humillado por falta de conocimiento, entonces él se va a construir en muchísimo conocimiento para no volver, entonces es una defensa, ¿cierto? Para no volver a sentir o a pasar por esas circunstancias. Por eso el mismo juicio de que cuando él vaya a hacer, no sé, una presentación y de pronto se quede sin tema o no sepa responder un tema, ahí está a su vez está el juicio diciéndole lo que le dijeron en su infancia. Es que eres, no, ¿ve? Entonces por eso necesita la soberbia para cubrir eso. Y eso lo que lo hace sentir es que no es amado, es que no es aceptado, es que no es comprendido por no tener ese conocimiento que le hizo falta. Entonces, por eso vamos creando la soberbia. ¿Cómo la identificamos en las madres, no? Entonces, el hecho, y como lo decía también la señora Gabriela, que está como constelaciones, eh, el hecho de que la cultura, nuestra sociedad, el constructo social de las madres, eh, podemos solas, ¿cierto? Y como yo como madre, porque yo lo dije alguna vez, yo puedo sola, eso es soberbia. Es soberbia porque en realidad no puedo sola. O sea, en realidad ser madre es difícil y sola muchísimo más. Es más, está bien decir no puedo, necesito la ayuda de mi mamá, necesito la ayuda de mi papá, necesito la ayuda de la sociedad, necesito ayuda. Entonces, ahí también vamos creando esta soberbia como más. Pero en los hijos nos damos cuenta cuando si necesita aceptación, si necesita reconocimiento, si necesita que lo vean, si realmente es su herida, pero cuando hay amor propio, cuando hay autoestima, ni siquiera busco el conflicto o me enfrento a una situación de conflicto donde hay otra persona hostil. O sea, ni siquiera yo con mi autoestima necesitaría enfrentarme a esa situación, sino que con humildad acepto, reconozco al otro, pero no me voy a meter en ningún conflicto. Entonces, no es con los adictos, porque también desarrollan la verborrea, ¿sí se dice así? ¿Por qué? Porque son muy buenos con el verbo, son muy buenos para decirte lo que tú quieres escuchar,
pero veámoslo en la acción. ¿Cómo se enfrenta ante un conflicto? ¿Conserva la calma, cierto? ¿Va hacia la solución o agranda el problema? ¿Cómo se siente cuando tú le dices, no sé, digámoslo, crítica o sugerencia? De una vez se defiende, de una vez está atacando, tiene la humildad para reconocer. Eso es autoestima, tener la humildad para reconocer, oye, sí es cierto, mira que sí me está pasando eso, mira que sí me equivoqué. Reconoce sus errores, porque la autoestima es la responsabilidad. Cuando yo me hago responsable incluso de eso, o sea, de mi malestar emocional y soy consciente, mira, me estoy sintiendo de tal, eso es amor propio hacia mí porque estoy mirando, el foco es hacia mí, cómo me estoy sintiendo, qué me está pasando, cuáles son mis errores. Entonces ahí estoy trabajando el amor propio, la autoestima. La autoestima no es cuando me enfrento ante una persona y me dijo, ah, es que tú eres un pendejo. Entonces, no, pues yo cómo me voy a dejar decir pendejo, no ve que pues, soy yo, o sea, con mi autoestima tan alta, el ego, ¿cierto? El ego es el que sale a defenderse y decir, es diferente cuando yo veo, bueno, esta persona está ofuscada, esta persona tiene algo, no es contra mí, es que él está así, o de pronto está diciendo, oiga, sí, de verdad estoy actuando bastante, ¿qué me pasa? No agrando un conflicto, sino miro qué es lo que realmente le está pasando a la persona o a mí en la situación. Eso es parte de la autoestima. Entonces, en esas pequeñas reacciones o conductas que tienen las personas, podemos ver, bueno, cómo está su grado de autoestima, cómo está su nivel de autoestima, de amor propio. No en lo que dicen, porque ellos toman nota. Lo digo por experiencia. Tú vas a hacer una clase de psicoeducación con personas que tienen esta adicción, ellos toman nota, están atentos, están pendientes. ¿Para qué? Para así poder hablarle a sus papás, al otro psicólogo o al otro, pero no para ponerlo en práctica, para hacerlo interno, para aprender, para crecer. No. Están llenando aquí, bueno, ¿cómo voy a responder? Ya sé qué voy a decir, ya. Y toman nota, y yo lo he visto, incluso en consulta, toman nota para qué van a decir ante su familia cuando llegue, para la visita. Fíjense, eso que menciona la psicóloga Linda es sumamente cierto, porque es una práctica común de que yo voy a tomar nota de lo que dice el padrino, lo que dice la psicóloga, para después con eso terapiar a mi familia. Y eso es justamente algo que forma parte de esta soberbia intelectual de la que les hablaba hace un momento. Ahora, ¿cómo poderlo diferenciar? Y eso es ahí muy importante, que era la pregunta de la señora Dulce. ¿Cómo poder diferenciar, ¿no?, entre lo que es el autoestima, la soberbia? Bueno, yo pensé sobre un ejemplo. Una persona cuando tiene una pareja estable y de repente tiene un amante y anda coqueteando con otra persona, con otra muchacha o con otro muchacho, y de repente se acuesta con otra persona, ¿tiene autoestima? ¿Es una persona muy segura de sí misma? ¿O lo que necesita es estarse constantemente validando que es atractivo porque no tiene esa seguridad? Eso es algo que yo lo he pensado. ¿Por qué? Porque muchas veces ahí es donde podemos darnos cuenta de esto. De lo que más presumes a veces es de lo que más careces, por la máscara que te pones. Entonces, cuando tú le preguntes a uno de los chicos, ¿no?, de cómo se siente, cómo está viviendo, y empiece a girar en torno a los yoes, porque recordemos que la cabeza de legión llamada soberbia está el yo egoísta, está el yo egocéntrico, está el yo arrogante. O sea, si identificas este tipo de pequeñas alertas, ¿no?, donde él dice que es humilde, pero siempre todo gira en torno a él,
sigue siendo una persona soberbia. Si la persona sigue siendo egoísta, que no piensa en los demás, y me refiero a los demás, no solo a sus compañeros, sino a su propia familia, sigue siendo soberbia. Si la persona sigue sintiéndose superior en distintos aspectos, entonces la persona sigue siendo soberbia. Y es ahí donde te das cuenta de la línea entre tener una buena autoestima a ser una persona soberbia. Eso es lo que yo creo que sí sería como importante. ¿Por qué? Porque muchas veces en las pruebas que hacen los psicólogos, y tiene que ver con lo que se pregunta la señora Dulce, los psicólogos tienen una escala de autoestima, ajá, donde se ve si la persona tiene alta autoestima o baja autoestima. Y muchos pacientes llegan con el autoestima alta, pero no es que tengan el autoestima alta, sino que están siendo sumamente soberbios en muchas de las respuestas que ponen en esa prueba. O sea, sí hay siempre como un cierto sesgo. Y a veces cuando se da la segunda prueba, o sea, porque se hace, haga de cuenta, una prueba pre-tratamiento y una prueba post-tratamiento. Y en la prueba post-tratamiento salen con niveles inferiores de autoestima. Y dicen, ¿cómo? Es que aquí le bajaron la autoestima tal vez. Y no necesariamente significa eso, sino que la persona ya es más consciente de sí mismo y de los demás y está esa prueba más equilibrada. Tal vez, ¿no? Lo que bajó no fue su autoestima, lo que bajó fue su nivel de arrogancia, su nivel de soberbia, ¿no? Entonces, bueno, eso es como una apreciación o un comentario sobre la pregunta de la señora Dulce. Si hay alguien más que quiera participar, alguna otra duda, para que también nos vaya orientando la psicóloga Linda Angélica. Bueno, y si ya identificamos que nuestro hijo o nuestra propia persona tiene pues ese defecto de carácter que es la soberbia, ¿cómo se trabajaría para ayudar al hijo o en su caso, si yo detecto que soy soberbia, trabajarlo en mi persona? Bueno, sí, para trabajarlo en la persona y debemos identificar sobre todo dónde es más notable, ¿no? Porque como vimos, tipos de soberbia, ¿no? Soberbia intelectual. Cuando tú estás en una conversación, y eso lo podemos evaluar en nosotros. Cuando estamos en una conversación con alguien, con un familiar, con alguien, ¿a dónde gira la conversación? Porque hay veces siempre el que quiere hablar soy yo, el que quiere tomar la palabra soy yo, o el tema lo dirijo hacia mí, o yo soy el que tengo el conocimiento, yo sí que tengo la razón, ¿no? Yo. Entonces ahí yo tengo que identificar qué, qué pasa conmigo, ¿no? O sea, hay veces ni siquiera, y pasa muchísimo con el adicto. Tú te pones a hablar, pero él siempre va a dirigir el tema como hacia él, y él va a ser el que va a manejar el tema o lo va a dirigir hacia él. Entonces, ¿cuál es su capacidad para escuchar, para entender, para comprender y para tener empatía con el otro? Depende de si es soberbia intelectual, ¿no? Que siempre tengo yo la razón, o siempre quiero tener la razón. O si es el tema espiritual, eh, porque en el tema espiritual también hay soberbia, ¿no? Ahí también hay soberbia. Y es que todo lo estoy juzgando, todo lo estoy criticando, todo es un pecado. En el tema de la soberbia, ¿cuáles eran las otras? Acá las tengo. Perfeccionista, ¿no? Que todo tiene que salir bien o que tiene que ser como a mí me parece, tiene que salir como yo pienso que está bien. Cuando yo identifico en eso en mí, y no solo identificarlo, sino entenderlo, comprenderlo de dónde surgió, ¿no? Entonces, en el caso de que tuve, no sé, un familiar o mi mamá, que todo lo tenía que hacer bien, que todo lo que tenía que hacer profesión, si algo me salía mal tenía que volverlo a hacer, todo eso. Entonces,
de pronto ahí se fue creando como esta herida, se fue creando esta máscara y bueno, lo entiendo en mí, lo trabajo en mí, pero entonces ya lo puedo, como lo trabajé en mí, lo vi en mí, ya lo puedo ver también en otra persona, no para juzgarlo ni para criticarlo, pero si es mi hijo con adicción, sí se lo puedo hacer ver, mira, esto está siendo soberbio, le puedo enseñar, porque tú no tienes la razón absoluta, tú no tienes la verdad absoluta. Hay otros puntos de vista, hay otras opiniones, y tú no las estás escuchando, no te las permites. Podrías permitirte escuchar otros puntos de vista, no para razonarlo, sino para y hacerlo interno para ti y trabajarlo para ti, que era lo que, como la forma como yo lo trabajaba con los chicos, ¿no? Es que esto no lo digo para que se lo aprendan, sino para que lo identifiquen en ustedes, y eso va también dentro de el programa AA, ¿no? Para que tú hagas tu inventario de qué pasa dentro de ti, de cómo reaccionas. Esta, eh, la señora Gabriela tocó un tema que a mí me gustó mucho. Bueno, ya no lo encuentro, pero es en el tema espiritual, cómo nos desconectamos. Entonces, a raíz del constructo social nos vamos desconectando, nos vamos creando todas estas máscaras, ¿cierto? Porque es lo que exige el constructo social. Y ahí nos vamos desconectando de nuestro ser interior. Nos vamos desconectando tanto que eh, no nos entendemos, no nos comprendemos y solo actuamos bajo las máscaras. Pero cuando tú como persona estás, no sé, en alguna situación, en alguna venta, en algún conflicto, te centras no en la razón, no en el pensamiento, sino en lo que sientes, puedes identificar muchas cosas de ti. Entonces, no sé, la persona con la que siempre tienes un conflicto, puede ser tu pareja o tu hijo que están ahí. Siempre que hablan de algún tema o siempre que están en alguna situación, un detonante, siempre hay un conflicto, siempre es la misma conducta. Pero cuando tú te sientas no a pensar, sino a sentir, ¿qué estoy sintiendo en este momento? ¿Dónde lo estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? Ahí es cuando estoy haciendo una conexión con mi ser interior. Y él es el que me está diciendo, y él es el que me está enseñando, y él es el que me está guiando. Y ahí me puedo identificar, incluso ahí puedo entender, bueno, es que eh, esto ya lo había sentido antes. Esto la primera vez que lo sentí fue en tal fecha y estaba sucediendo tal cosa. Y ahí, desde ahí tengo esta molestia. Entonces ahí estoy haciendo una conexión con mi ser interior. Pero ahí es porque hay conciencia de cambio, porque realmente sí estoy trabajando en mí, en lo que me pasa, en cómo soy. Un ejemplo, eh, y esto me pasó hace poco, ¿no? Que a mí me dijeron, siéntate. Solo ese hecho de yo que soy consciente, ¿cierto? Y que estoy haciendo, digamos que esta conexión con mi ser interior, esa frase ya me detona, solo escucharla. ¿Por qué? Entonces, tengo que decir, ¿qué me está pasando? ¿Por qué al escuchar eso me estoy sintiendo así? ¿Qué pasó en mi infancia? Ah, ahí estoy haciendo esa conexión con mi ser interior, conexión que es que por la vida, por los afanes, por el constructo social, nos desconectamos de nuestro ser interior y somos mente, cuerpo y espíritu. Entonces, a mí sí me parecería interesante que a partir de hoy hagamos ese ejercicio, no desde el razonamiento, no desde el razonamiento, no desde lo que pienso, sino que siento. Si estoy en un conflicto, si estoy en una charla con mi hijo, si, bueno, ¿qué siento? ¿Qué siento? ¿Qué estoy sintiendo en este momento? Estoy sintiendo angustia, miedo, ira. ¿Por qué la estoy sintiendo? ¿De dónde viene? ¿Dónde está? Tenemos un órgano que es el tiro al blanco.
donde van allá y se acumulan, ¿no? Estas emociones. Puede ser. Y hay veces tenemos, no sé, un dolor de estómago, un dolor de cabeza, un dolor de algo después de este conflicto, después de esta pelea. ¿Por qué? O sea, nunca nos sentamos a analizar o a pensar por qué, cómo, de dónde. Porque estamos más enfocados acá en la razón y en el pensar. E incluso en la sobre, yo tengo la razón y es que como es que no. Callemos un poquito nuestra mente, nuestro razonamiento y vamos al sentir. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Dónde lo estoy sintiendo? ¿Cuándo empecé a sentir esto? Y ahí nos va a abrir un mundo desconocido incluso para muchos, pero nos va a abrir un mundo. No sé si me hago entender, pero bueno. La otra pregunta de cómo lo trabajaríamos con nuestros hijos. Para trabajarlo con nuestros hijos, primero tenemos que trabajarlo nosotros. No desde el juicio, porque es que ese también es un problema, ¿no? Tenemos muchos juicios y yo misma me enjuicio, sino desde la comprensión y la aceptación. Comprender qué me está pasando, aceptarlo y empezar bueno, ¿y desde dónde nació? ¿Cómo surgió? ¿Cómo se creó? Cuando yo hago ese trabajo, ese proceso en mí, entonces ya lo podría identificar en la otra persona, no para enjuiciarlo, sino para llevarlo a esa conciencia de que, mira, algo, ¿cómo te estás sintiendo? O sea, ¿por qué estás actuando así? Algo te está pasando, ¿cierto? Entonces ya lo llevo, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Dónde lo estás sintiendo? ¿Cuándo sentiste eso? ¿Cuándo fue la primera vez? Entonces ahí ya lo puedo llevar a hacer una conciencia, no desde el razonamiento, sino desde el sentir, esta conciencia de enfermedad. Qué bueno, ya con nuestra otra compañera que no está, no la veo. Cuando una persona está en el consumo, pues muy difícil llegar a eso. Para eso necesitamos que la persona esté en un tratamiento, pero principalmente que no esté consumiendo la sustancia, que esté por lo menos en desintoxicación. Bueno. Eh, la tarea, entonces. Recuerden, muy importante es que las tareas que estamos dejando es para nuestro crecimiento y desarrollo personal, ¿no? Trabajar la humildad absoluta, la humildad para reconocer nuestros errores, la humildad para reconocer nuestras heridas, nuestros defectos, y desde ahí ya pasamos ¿cuál fue la siguiente? Las huellas de sentido. ¿Cuáles fueron estas huellas que le dieron sentido a mi vida? Porque hay veces también como familiar pasamos por un proceso de pérdida de sentido de vida, por eso necesitamos recuperar estas huellas de sentido. Y la otra tarea fue, bueno, las huellas de sentido, la humildad, no, las huellas de sentido, responsabilidad. Bueno, la primera fueron huellas de sentido y la segunda no recuerdo qué fue, voy a buscarla. Bueno, muy bien, en lo que la psicóloga está recordándonos acerca de cuáles fueron las tareas que ha ido dejando, que todas tienen una secuencia naturalmente, y todo tiene una razón del por qué estamos estructurando de esta forma los ejes temáticos. En este sentido, pues ya vamos a ir dando las conclusiones finales con respecto a este tema que es muy relevante, porque de él es de donde derivan muchas de las respuestas del por qué los pacientes, a pesar de llevar un tratamiento en adicciones, tienen recaídas, porque a pesar de llevar un tratamiento en adicciones, siguen siendo igual o peor de cuando estaban en proceso de adicción, porque muchas veces no nos damos cuenta de que el paciente esté llevando a cabo los cambios, a pesar de que sabe ya muchísimo sobre el programa de recuperación, sobre conceptos de psicología, sobre conceptos de psiquiatría, y aún así sigue estando otra vez en el consumo. Bueno, deriva justamente del tema de la soberbia, porque lo contrario a la soberbia es la humildad.
Y es ahí donde una persona se da cuenta realmente si se están dando los cambios. Cuando la persona permite que otras tengan la capacidad de guiarlo, es ahí donde está haciendo un acto de humildad, donde la persona está reconociendo sus errores y haciéndose responsable de los mismos sin echar la culpa a los demás. Esa persona está adquiriendo humildad. Cuando una persona sabe que su tratamiento no es solamente de unos meses, sino que es una constante de cambios sustanciales en su estilo de vida y que tiene que mantenerlos y es su responsabilidad mantenerlos, esa persona está adquiriendo humildad. Si no, será todo lo demás una falsa humildad y entonces entra en la soberbia. Así que bueno, eso es algo muy significativo y que los familiares se van dando cuenta en las pláticas que tienen cuando les dan los espacios para sus visitas. O en este caso, como mencionaban también en sus videollamadas. Hacer preguntas sencillas. ¿Cómo ves a tus compañeros? ¿Qué cambios has hecho en ti? Y cuando el paciente se da cuenta, uno inmediatamente empiece a echarle la culpa a los demás. Le parece que todo lo que hacen los demás está mal. Le parece que él no es el que debería hacer los cambios porque están peores los otros. Cuando empieza a fijarse en el exterior en vez de darse cuenta de que quien tiene que cambiar es su interior, entonces ahí es un signo de alerta, es una red flag. Todavía no está preparado. Eso es uno de los parámetros y termómetros infalibles. Infalibles. Si su paciente sigue echándole la culpa a los demás, entonces todavía no está preparado. Si su paciente se fija en lo que está mal alrededor de él y no en lo que está mal dentro de sí mismo, es un signo de alerta. Su paciente todavía no está preparado. Entonces, esa es mi percepción desde la experiencia que yo tengo como también expaciente, como usuario de los servicios de tratamiento y también como consejero y administrativo en uno de los centros en los que estuve internado. Es un proceso largo, no dura 4 meses, no dura un año, es un proceso que dura mucho tiempo, a veces romper esos diques. Lo primero que a veces vemos, y estábamos recordando a este paciente y quisiera traer la colación porque es muy importante. Teníamos un paciente que los 2 primeros meses, cambios extraordinarios, ¿no? El más servicial, el más atento, el más humilde, ¿no? Sí, padrinos, sí, psicóloga, sí, consejero, tiene usted toda la razón, voy a hacer los cambios, tengo que hacer tus cambios, he hecho esto, hacía sus tareas, llevaba su inventario diario, o sea, hacía todo lo que les decías. Cuando llega su familia y le pregunta cómo se siente, él dice, no, yo ya toqué a Dios, yo ya me siento bien, yo estoy extraordinariamente, muchas gracias, mamá, ¿sabe? Y le dice el familiar, ok, me parece extraordinario que estés teniendo esos cambios, porque qué bueno, te vas a quedar de todas maneras 4 meses más. Y en ese momento, cuando le dicen eso, se transforma. Y empieza a levantar la voz, empieza a gritar, empieza a dar manotazos en la mesa, empieza a amenazar a la familia. O sea, todos los cambios que supuestamente habían tenido eran superficiales. Él estaba creando un personaje que todos querían ver, pero dentro de sí mismo no había hecho ningún trabajo significativo. Se los dejo como una experiencia para que ustedes también sepan la línea tan delgada que hay con personalidades mentirosas, manipuladoras y sumamente soberbias y arrogantes. Bueno, entonces, alguien que quiera dar un comentario final, lo estamos para escucharlos antes de que finalice la psicóloga Linda Angélica. ¿Algún otro familiar que quiera dar un comentario, alguna pregunta? Que pueda sugerir algún tema y ya vamos estructurándolo dentro de los ejes temáticos que tenemos previamente establecidos. ¿Alguien más que quiera participar? Las escuchamos.
Bueno, yo en lo personal, Carlos, en este último, ejemplo que pusiste, me hizo, recordar y pensar en la personalidad de mi hijo, porque así tal cual tú lo acabas de describir, tuvo un comportamiento así. De hecho, esa era una de las trabas que yo tenía en si decidir o no el volverlo a internar, porque si ustedes lo conocieran, pues lo ves y lo ves pues bien porque parece que habla y dice la verdad y va a hacer esto y va a hacer lo otro y por unos días como que lo hace, pero ya después hay cualquier situación y se transforma, igual puede influir también el que ya volvió a consumir, pero sí me revuela en la mente ese comportamiento de que pareciera la mera verdad, entonces ya no sabes cuando de verdad es cierto o cuando es una actuación. Esa sería nada más un comentario extra en lo que acabas de decir. En efecto, ellos parecen funcionales hasta que no. Ok, muchas gracias, señora Dulce. Solo una característica de su hijo. Recordemos, es una enfermedad que crea una personalidad adictiva. Hay un libro que sugerimos, lo vamos a volver a subir al grupo, que se llama La personalidad adictiva de Dicken, y ese libro es el que establece justamente esto que estamos comentando, del por qué son como estas similitudes, ¿no? Que en la literatura dice, son los mismos actores en diferentes escenarios, ¿no? Entonces, bueno, muy bien. Vamos a dar paso a alguien más para que dé sus comentarios y reflexiones finales. Bien, entonces le decía que para nosotros como mamás ese es el ideal, es el anhelo, verlos bien y que estén bien. Y sí, yo no dudo que haya ciertos avances, pero las personas como nuestros usuarios tienen que transformarse y que no quede nada de lo que era esa personalidad adicta. Y dado que han sido varios los episodios que han tenido ellos en la adicción, así como han reafirmado sus personalidades manipuladoras, mentirosas, arrogantes, soberbias, egoístas, también tienen que empezar a hacer, y digo hacer porque solamente cuando lo haces es como lo introyectas en el cerebrito y en tu personalidad, hacer personas diferentes. Y sí, tendrán que ir direccionados ante la empatía, ante la gratitud, ante la humildad, ante la responsabilidad de sus actos. Y bueno, cuando uno empieza a mirar esos cambios que son muy pequeñitos, pero que son pasos importantes que está dando nuestro usuario, también es útil que miremos los que estamos haciendo nosotros. Porque en efecto, de nada sirve que él haga un esfuerzo y se empiece a transformar si llega al mismo entorno. Se llega con la misma miedo de las mamás a perderlos, con las mismas faltas de límites que no tenían, con el mismo apoyo incondicional, ajá, y empiezan a sentirse, como dicen, cómodos y van a volver a la personalidad anterior. Entonces, creo que sí, yo en lo personal, gracias a Dios, tengo la herramienta del agua. A través del agua yo me he podido dar cuenta cuando mi hijo está mintiendo, cuando el conflicto se está creando en la institución, cuando, porque es una línea muy delgada lo de la soberbia y lo de la humildad en estos lugares, sobre todo en los grupos, porque hay un montón de egos, o sea, ahí todos están enfermos, ¿sí? Entonces, dándole un voto de confianza a la personalidad, al hijo, al usuario, sí hay cosas que no funcionan, pues como deberían, porque todos están haciendo su lucha y su trabajo, ¿no? Todos están tratando de sanar. Ninguno de ellos está completamente sano, ni nosotros. Entonces, esta herramienta del agua a mí me ha dado mucha paz. Me ha permitido tomar elecciones y me ha permitido confiar.
¿no? Hace, el día de ayer hubo un comentario que él hizo y que ahorita que hablaban de la soberbia, pregunté al agua, ¿no? Si lo hizo desde la soberbia o desde la autoestima. Y bueno, el agua me dice equilibrando las dos cosas. Sí, lo hizo desde una autoestima, desde un razonamiento. Y eso me dice a mí como mamá que empieza él a estar un poco más consciente. No totalmente, pero sí un poco más consciente, ¿no? Porque si algo me preocupaba mucho del lugar donde estaba anteriormente mi hijo, era que lo sometiera en su espíritu, porque se les ven los ojos la falta de luz. O sea, ciertamente no es un lugar lindo, pero también se ve cuando el alma ya está completamente devaluada, completamente sobajada. Entonces, bueno, yo pongo al servicio esta herramienta, es una herramienta, ajá, que en algún momento tal vez nos pueda dar un poquito de claridad y luz. Como todo tiene que ver con posibilidades, ¿no? Posibilidades. Y bueno, esa parte sobre la soberbia, empezarla a observar dentro de nosotros, en el entorno y sí, en efecto, en nuestros usuarios también. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Es muy interesante. Sí consideramos que en algún momento va a ser importante hablar acerca de este tipo de terapias que son las constelaciones familiares, porque sí es desde el punto de vista también de la psicología sistémica, forman parte muy importante para entender la forma de pensar, el actuar de un paciente con estas características. Finalmente vamos a darle paso a la psicóloga Linda Angélica y vamos a cerrar esta sesión de cita contigo. Psicóloga Linda Angélica, la escuchamos. Bueno, muchas gracias. Ya recordé, entonces las primeras eran huellas de sentido, las segundas honestidad. Es necesario desarrollar esas preguntas y enviarlas al grupo. Es importante tener interacción entre el grupo. Es importante que nosotras también, como madres, nos vayamos empoderando de nosotras y poder ir ayudando y guiando a otras mamás, ¿no? O sea, podemos usar esta situación como un recurso, una herramienta de aprendizaje y poder enfocar para ayudar a otras mamás, ¿no? Sería magnífico y por eso también es bueno trabajar las preguntas y enviarlas al grupo. Ahorita sobre el tema, entonces voy a enviar otras al grupo también, porque pues la idea de esto es que trabajemos en nosotros mismos, porque si no, pues, no tendría como mucho sentido. Sobre lo que dijo Carlos, claro, lo que pasa es que ahí con el caso que nos contó, se creó este sistema de defensa. Hay que tener en cuenta que los chicos cuando llegan a un centro también llegan con miedo, también llegan con temores y necesitan crear este sistema de defensa. Claro, este chico armó su sistema de defensa que lo iba a armar en 4 meses. Si él tenía este sistema de defensa en 4 meses, pues ya iba a salir magnífico, ¿cierto? Pero entonces ahí cuando le dijeron vas a estar otros 4 meses, pues ¿qué pasó? Entonces, el sistema de defensa no permite precisamente que se trabaje con los chicos, ¿no? No permite porque es un sistema que está a la defensiva. Entonces, yo para defenderme hago caso. Yo para defenderme hago lo que me digan. Yo para defenderme ni siquiera opino. Yo para defenderme para mantenerme para mantenerme a salvo de lo que estaba diciendo la señora Gabriela, ¿no? De que lo sometan o de que le pongan castigos o bueno, no sé, de que le pongan un servicio muy difícil, pero entonces necesito o activar mi sistema de defensa para estar a salvo, para estar a salvo. Pero entonces precisamente eso no permite que se trabaje. Cuando llegan estos pacientes también son los que toman nota, los que están muy atentos. Estos pacientes sirven más otro tipo de terapias como el arte terapia, como la biodanza, otros tipos de terapia donde no necesariamente tienen que hablar, sino trabajamos desde su sentir y con ellos avanzamos más desde esta forma. Con ellos avanzamos más desde el arte terapia, la biodanza, lo que no tengan que hablar, sino que los llevemos más a su sentir y ahí ellos van abriendo ya más su conciencia. O sea, van entendiendo que sí hay algo que les está pasando, que sí hay algo que les está afectando y sale de ellos mismos. Entonces ellos no lo pueden negar, no lo pueden justificar, tienen que aceptarlo porque salió de ellos.
Simplemente uno los guía a que ellos se den cuenta de que eso que ellos plasmaron salió de ellos. No me lo inventé yo, sino que salió de ellos, entonces ellos van a quedar así. Un trabajo que hicimos y era que dentro de arte terapia dibuja el animal al que más te cause repugnancia, el que menos te guste, el que más aborrezcas. Y como son patrones, por lo general ya sabemos que los adictos dibujan cierto tipo de animal, casi siempre, o sea, casi siempre son los mismos. ¿Por qué? ¿Por qué son los mismos? Porque son las características. Entonces, el que dibujó una cucaracha, o una rata, o una serpiente. Ok, ¿por qué no te gusta? No me gusta por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Y qué hay de eso en ti? Se quedan como así, ¿qué hay de eso en mí? Algunos llegan a ese de que, ¡ah! O sea, sí, precisamente eso ha estado en él y no lo había reconocido y no lo había aceptado, ¿no? Entonces es cuando empezamos a trabajar con aceptar su sombra, que es normal, y no desde el juicio, sino de que, o sea, nadie la está juzgando, simplemente la estamos reconociendo, aceptando. Entonces, con este tipo de pacientes es mejor trabajar con este tipo de terapias donde él no tenga que razonar, hablar, sino que si trabajemos desde el sentir, desde lo que ellos expresan por medio de lo artístico, del dibujo, del movimiento, y bueno, ya. Entonces, para ir finalizando, porque ya se nos dieron las 12 y 4 minutos, voy a enviar entonces unas preguntas para que las vayamos respondiendo. Por favor, si es posible, mejor enviarlas al grupo, porque necesitamos interactuar en el grupo también para hacer interesar a más mamás, ¿no? O sea, necesitamos que las mamás se empiecen a ayudar ellas mismas, porque de esa forma ayudamos a nuestros pacientes que están ahí, chicos, o esposas, o bueno, cualquier familiar. Entonces les deseo que tengan un maravilloso día. Muchas gracias por tomarse en este tiempo y nos vemos entonces en la próxima sección. Muchas gracias a todas por su tiempo, por haber estado aquí con nosotros. Agradecemos también a la señora Gaby que nos hizo favor de ponernos en esta plataforma, y también porque nos va a ayudar para mandar la sesión grabada para que los familiares que no se pudieron conectar la puedan ver, para que también nosotros podamos tomar nota posteriormente cuando así lo necesitemos. Y bueno, la intención es justamente ampliar esta información y pues seguir trabajando en nosotros mismos. Muchas gracias a todas, cuídense, nos vemos después. Gracias. Chao. Chao.